yo diría que es tal vez lo más grande que ha pasado, porque yo tenía un entrenamiento completamente como clínica. Todo mi entrenamiento se comunica como médica, después como internista, después como infectóloga. Pero cuando yo regreso a los Estados Unidos como infectóloga, una de las cosas que me llama la atención es que me empiezan a llegar las revistas científicas y me doy cuenta que muchos de los artículos ya no soy capaz de entenderlos muy bien porque me falta el área básica. Y siento que yo siempre había querido en los Estados Unidos, pero por el tiempo que me había demorado era muy difícil pedirle a la familia que me quedara más tiempo, que debería regresar al área básica, y la mejor forma de regresar al área básica era hacer una maestría en microbiología. Cuando me vinculo a CIDEIN y tengo que regresar como clínica a meterme al laboratorio, imagínense, a volver a pipetear, a volver a medir cosas, a hacer un PCR, a volver completamente a reentrenarme en el área del laboratorio, fue un impacto gigantesco, pero te hace entender como clínico la dificultad que hay, para no hablar tan fácil de que háganle un PCR. Entonces uno empieza a entender la dificultad que hay de laboratorio, pero eso generó un puente importantísimo desde el área clínica al área básica, y sobre todo para tener una comunicación mucho mejor con las microbiólogas que trabajan en los hospitales, y por supuesto una mejor comprensión de los artículos científicos, y coger una rigurosidad científica gigantesca de la que no tienen muchos de los clínicos que trabajan aún con pacientes. Después de terminar mi maestría, seguí vinculada con CIDEIN, empecé a sacar una tarde, 2 tardes, y después fue aumentando y aumentando y aumentando hasta el punto que ya tomé la decisión de regresar a los Estados Unidos a trabajar solamente en el área de resistencia bacteriana, dejando tuberculosis, porque era menos afín con mi práctica clínica. Y entonces nació esta idea de algo mucho más clínico en los hospitales, que era resistencia bacteriana. Había una necesidad muy grande en el país, había muy poca gente entrenada, no había un área de investigación. Solo en Gram positivo se había con el Instituto de Neumococo, pero no más. En Gram negativo no había nada. Y entonces fue volver a estudiar esta área específica para regresar a CIDEIN a montar el área de resistencia bacteriana, que empezamos de cero, empezamos echando un cuento gigantesco. Francisco Miranda lo apoyó desde el principio, pues nadie sabía eso cómo se hacía, nadie, porque nadie lo había hecho en ningún país, no había un modelo, no había nada, era simplemente las ideas y la pasión de yo decirle a la gente, claro, nosotros vamos a montar un área de resistencia bacteriana, y la gente me miraba como, ¿y eso cómo es? Yo no tenía ni idea, pero yo le decía, claro, nosotros vamos a montar una red de resistencia bacteriana en el país. Eso fue muy simpático porque fue a punta de cuento que montamos eso. Me convencí a las compañías farmacéuticas y nos dieron el primer aporte, y empezamos con 8 hospitales en Cali, Medellín, Bogotá. Empezamos a entrenar gente, que la primera fue Dolly, y después ella se fue y me tocó reentrenar a Adriana Correa. Entonces empezamos con Estados Unidos, con el doctor Quinn, que nos prestó su laboratorio. Yo ya me había entrenado allá, entonces volvimos a reentrenar a la persona, empezamos a comprar con esa plata los primeros equipos, y empezamos a visitar los hospitales y a decirles qué era lo que nosotros empezamos a hacer. Entonces fue tan apasionante esto que prácticamente 5 años después yo decidí dejar completamente la consulta, porque era imposible ir de hospital en hospital viendo pacientes, teniendo la responsabilidad de los pacientes, en ti personaba día y noche, era imposible, y dedicarme solamente a generar proyectos, crecer en la línea, crecer. Ya en este momento estamos en 24 hospitales en prácticamente las 10 ciudades más grandes del país, y por supuesto sí quedarme con una patica en los hospitales, y yo soy la jefe de los comités de infecciones de varios hospitales, porque esa es la forma en que tengo la visibilidad en los hospitales, que me ven actuando como clínica, tomando decisiones de antibióticos, de protocolos, y por supuesto estando en los hospitales es que yo percibo las oportunidades de investigación. Soy una convencida que la diferencia entre los países en desarrollo y los países desarrollados es tener datos de nuestro país y poder utilizarlos. O sea, esa brecha, la única forma de llenarla es definitivamente conociendo lo que tenemos y aprovechándolo para el conocimiento de nosotros. Entonces, por ejemplo, es tan claro como que en los Estados Unidos existen las mismas bacterias en los mismos hospitales, pero somos dramáticamente diferentes
con los Estados Unidos, en que esas bacterias han desarrollado unos mecanismos de resistencia distintos en nuestro país. Entonces los antibióticos que utilizan de primera línea en los Estados Unidos no se deben utilizar en Colombia. Y los médicos copian esos protocolos, aplican esos antibióticos, llevando a nuestros pacientes a fallas terapéuticas. Entonces, es tan claro como que la investigación aplicada en nuestro país es la única forma realmente de poder seguir adelante, de utilizar nuestros recursos y de disminuir la brecha que hay en el conocimiento entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Entonces, investigación es algo absolutamente definitivo, o sea, clave para poder avanzar, ¿sí? Y desarrollar. Uno fue ganarse el respeto de la gente, porque me veían como una persona probablemente light que llegaba a una clínica, que llegaba a CIDEIN, pues como muy bien vestida, como muy bien puesta, además porque yo hacía cosas muy simpáticas, como era un programa en la televisión que se llamaba Avances en Medicina, entonces era muy chistoso que yo llegaba maquillada y todo, y era un programa de medicina muy simpático, que yo era la entrevistadora y traía médicos y todo, toda la gente me miraba y está, ¿qué es lo que hace? Y llegaba y era demostrarles que un clínico sí podía trabajar en investigación, se podía volver a reentrenar. Y de hecho fue tanto el esfuerzo que desde que yo fui estudiante de maestría, yo me gané el primer grant de Colciencias y siempre estuve financiada y estaba financiada durante todo el tiempo. Entonces fue demostrar que sí se puede, pero que es un modelo distinto, que el clínico tiene fuentes de financiación diferentes, pero que este estilo de investigación es tan válido como el otro, simplemente que son diferentes perspectivas, pero que son complementarias, que ambas son supremamente valiosas. Muy gracioso todo lo que me pasaba en el laboratorio de microbiología y cuando estaba haciendo la tesis, porque me provocaba morirme cuando no me resultaban las cosas, cuando no sabía coger una pipeta, me sentía lo más estúpida del mundo entero. Se me soltaban las cosas, no sabía pipetear, no tenía ni idea, entonces me sentía handicap pegada de las personas para que me dijeran exactamente qué es. Entonces era volver otra vez a un mundo tan distinto al que yo no dominaba y de todos tener la humildad de decir, bueno, yo tengo que reentrenarme, tengo que aprender y fue un proceso, yo creo que muy grande de aprendizaje. Y siempre la gente de CIDEIN estuvo dispuesta a enseñarme, de tener la paciencia, de sentarse conmigo, de volverme a reentrenar. Nancy jugó un papel definitivo en mi tesis, porque me acuerdo que me dijo, escriba. Yo le dije, escribí la primera página de mi tesis, fue probablemente lo más traumático que me pasó, porque yo no tenía ni idea de escribir ni mi primer artículo, jamás había escrito algo. Entonces imagínense pasar de una página a una tesis completa. Entonces fue muy, muy interesante, fue de perseverancia, de paciencia, de acompañamiento y de querer hacer las cosas. Yo creo que cuando uno tiene pasión y perseverancia, finalmente las logra. Yo creo que hemos pasado etapas muy difíciles, yo creo que estamos en un momento en que CIDEIN puede pasar la página. Estamos en un momento que es difícil, pero si lo aprovechamos creo que podemos hacer una reorganización real de la institución, donde podemos concentrarnos en áreas, fortalecerlas y dar el paso. Creo que tenemos aliados estratégicos muy importantes, tenemos como nunca una visibilidad que antes no teníamos, tenemos que fortalecer esos lazos con otras instituciones y aún con el ICESI, todavía queda mucho por hacer. Creo que hubo momentos muy buenos, pero hubo momentos muy difíciles. Cuando yo llegué a la dirección ejecutiva, yo creo que la situación era una situación muy difícil para la institución. Teníamos un déficit gigantesco, teníamos proyectos, la mayoría de las áreas estaban en rojo, muchos procesos estaban por hacer, había muchas cosas buenas que había dejado Francisco, pero no teníamos financiación. Entonces, ha habido momentos muy difíciles en que con estos centros que no tienen sostenibilidad pasan por un bajón muy grande que hay que volver otra vez a salir. Entonces, ese año pensamos que podía cerrarse CIDEIN y la idea era sobrevivir a como fuera. Entonces, era ir a los bancos, poner la cara, decirle, ayúdenos, refinancien la deuda. El plan en ese año fue sobrevivir a como fuera el lugar, era sacar adelante la institución para no cerrarla. Y luego vinieron pues otras cosas, otros años que mejoraron. Entonces yo pienso que la institución
siempre ha tenido esos momentos difíciles, pero siempre logra salir adelante con la tenacidad de la gente, con la capacidad de todos de generar proyectos y de inventarse cosas. Y yo estoy segura que seguiremos para adelante. Yo creo que la gente, o sea, la pasión de la gente que trabaja aquí, la camiseta que tiene, la camiseta puesta, es que como acogen a la gente, el sentido que tienen de pertenencia, porque todo es difícil, es que es difícil, o sea, todo es difícil, hacer investigación es difícil porque no tenemos fuente de financiación, porque los reactivos llegan tarde, porque todos los procesos operativos son difíciles, porque es que es difícil, casi todas las cosas son difíciles y aún así la gente es capaz de sacarlas adelante, le busca el ladito y le saca adelante. El sitio, yo creo que Cali es un sitio amable dentro de todo, a pesar de todas sus dificultades por las que hemos pasado. Entonces como que los sitios reflejan todo el entorno nacional, entonces hemos pasado por unos buenos años, el país ha pasado probablemente por sus peores momentos en inseguridad, en dificultades, en caos político, en que no hay un norte muy claro, y eso se refleja en todo, pues en las fuentes de financiación que hemos tenido, los recursos con los que hemos contado, en la falta de estabilidad de la gente. Pero yo creo que a pesar de eso hemos sido capaces de perseverar y de persistir, y yo creo que eso hace única la institución, y que hasta en los peores momentos vuelve otra vez y sale la institución adelante, y vuelve y persiste, y la gente sigue aquí, y la gente sigue dándole la cara, y sigue trabajando con la institución. Entonces yo creo que eso hace así de único el sitio, la gente, en lo que trabajamos, porque uno tiene que tener mucha pasión para trabajar por las enfermedades de la gente pobre. Es que eso no tiene fuentes de financiación y aún así persistimos en que eso es importante para el país. Sería más fácil trabajar en las enfermedades de la gente rica que tiene 10 veces más fuentes de financiación. Entonces, yo creo que eso es muy importante. O sea, es demasiado importante el impacto de tener un centro que ha traído y ha generado información del país, de cuáles son sus enfermedades tropicales y sus enfermedades más complejas. Y yo creo que el país no ha logrado apersonarse de eso y no se ha dado cuenta del impacto, de la importancia de lo que había traído CDI y de lo que le significaría perder. Eso es lo más triste del ser humano, que hasta que no pierde muchas veces a lo que más quiere, lo que más significa, no se da cuenta del vacío que eso deja. Entonces ojalá no sea muy tarde, eso no ocurra, pero yo creo que CIDEM ha cambiado muchas mentes brillantes, ha formado mucha gente que está en diferentes partes del mundo y aún en el país, les ha dado toda una estructura para pensar, para enfrentar no solamente problemas científicos, sino además personales, que uno se estructura como en una metodología científica. Es increíble, no solamente te permite escribir y te permite enfrentar un problema en el laboratorio, sino que te permite en tu vida personal pensar y enfrentar los problemas de una forma diferente. Entonces, yo creo que ha creado gente y le ha dado estructura a la gente, le ha dado herramientas para pensar. Y ojalá eso fuera de un impacto más grande, pero yo creo que finalmente todas esas personas van generando semillas en lo que esté. Absolutamente con sostenibilidad. Este es un centro que se merece tener una sostenibilidad, poder ser mucho más sólido, poder garantizar a la gente que viene con toda la esperanza de hacer una carrera aquí, todos estos jóvenes que vienen esperanzados de que la investigación sí se puede hacer en un país aquí, teniendo la garantía de que se pueden quedar, de que pueden generar sus áreas de investigación y pueden tener un futuro como investigadores. Pero para eso se necesita un centro con absoluta sostenibilidad y con investigadores principales fuertes en sus áreas que generen proyectos que acojan a muchos estudiantes en esas áreas.